Problema de distancia. El objetivo es determinar la distancia que viaja un objeto durante un cierto intervalo de tiempo, si la velocidad del objeto se conoce en cada instante. Recuerda, ¿verdad? Distancia es igual a velocidad por tiempo. En general, suponga que el objeto se mueve con velocidad v igual a f de t, donde t está entre a y b, y la función toma valores positivos. Y asuma de que la velocidad se considera en los tiempos t sub 0 igual a a, t sub 1 hasta t sub n igual a b. De manera que la velocidad es casi constante en cada intervalo. Entonces la distancia recorrida en el intervalo AB se puede aproximar, ¿verdad? Como las áreas de cada uno de los rectángulos que usted toma. Aquí estamos tomando el lado izquierdo, ¿verdad? Si usted toma el lado de la derecha, pues empezaría en el t sub 1 y en el lado de la izquierda empiezo en t sub 0. En el lado de la izquierda termino en t sub n menos 1 y en el lado de la derecha termino en t sub n. Entonces, pues la distancia exacta sería el límite cuando el n tiende al infinito, o bien de la primera suma, o bien de la segunda suma. ¿Ok? Esas son las dos alternativas que tenemos para hallar la distancia. Pues nada, entonces una de las aplicaciones de esta área de esta parte es calcular áreas, ahora es calcular distancias, ¿ok? Y mire el siguiente ejemplo, ¿ok? Queremos aproximar el área de esta región, digamos, con n igual a 6, y tomando los lados izquierdos, L6. Y luego, pues, calculamos R6. Así. Entonces, si nosotros hacemos la partición en n igual a 6, el delta de x, ¿a qué va a ser igual? El a es 0 y el b es 12. Eso es su b. Entonces va a ser b menos a sobre n. En nuestro caso es 12 menos 0 sobre 6. Entonces el delta de x es 2. ¿Ok? Es 2. Pues aquí tenemos 0, aquí tenemos 2, aquí tenemos 4, 6, 8, 10 y finalmente 12. Así. Entonces primero vamos a tomar L6. O sea, L6 va a ser igual a delta de x, ¿verdad? Por f de 0 más f de 2 más f de 4 más f de 6 más f de 8 más f de 10. Así. Entonces, pero en nuestro caso será una aproximación, ¿verdad? Porque no puedo ver los valores exactos. Entonces esto va a ser 2 aproximadamente. 2. Ok, por f0 es exacto, es 8. F de 2 es aproximadamente, acuérdense que cada rectángulo es una unidad, por lo tanto esto es 9. Será esto aproximadamente, digamos, 8 perdónenme, F de 0 es 9. 8, digamos, 8.7. F de 4 está por aquí. Es aproximadamente, digamos, 8.3. F de 6 es 7. Digamos 7.4. F de 8, este sí lo podemos leer casi exacto, que sería casi 6. Digamos aproximada, acuérdense que estoy aproximando. Y f de 10 finalmente también lo puedo aproximar a un valor exacto, 4. Y esto pues sería aproximadamente 2 por 8.7 más 8.3 son 17. Ok, 17 más 9, 26, más 10, 36, más 7.4 es 43.4. Y esto pues nos da 86.8. Eso es L6, ¿ok? R6
R6, lo vamos a poner por aquí, va a ser igual a delta de X por F de 2 más F de 4 más F de 6 más F de 8 más F de 10 más F de 12. Así. ¿Ok? Y esto sería 2, ¿verdad? Por F de 2, que sería 8.7 más 8.3 aproximadamente, más 7.4 más 6 más 4 más el último que es 1. ¿Ok? Si usted quiere suma, pero si usted no quiere sumar, pues a 86.8 yo le quitaría 9, que sería 18, perdón, que habría que quitarle. Eh, entonces 86.8, si le quito 18 nos da 68.8 y le sumo el área del último, que sería 1 por 2, sería 70.8 aproximadamente, ¿verdad? Esto es aproximadamente 70.8, así. ¿Ok? Entonces, observen, ¿verdad? Eh, ¿Por qué en este caso el L6 es mayor que R6? Pues la función es estrictamente decreciente. Por lo tanto, en el caso de los lados, usando los lados izquierdos, el rectángulo está haciendo una sobreestimación del área. Y en el caso de R6, pues cuando usted tome el lado de la derecha, el rectángulo, su área, siempre deja una parte sin considerar. ¿Ok? Así que ahí tiene un ejemplo, ¿verdad? Práctico de cómo nosotros podemos aproximar el área usando 6 rectángulos. ¿Ok? Bien. Dice, estime el área bajo la gráfica de f de x igual al seno de x, desde x igual a 0 hasta x igual a pi medios, usando la aproximación de 4 rectángulos y los lados de la derecha. Trace la gráfica y los rectángulos. Y la pregunta ¿es su estimación una sobreestimación o está dejando áreas sin contar? Repita la parte A usando los lados izquierdos. Bueno, vamos a detenernos aquí y luego regresamos con la solución de este ejercicio.